La clase anterior hablamos sobre el fortalecimiento de la economía y finanzas, pues el día de hoy hablaremos sobre el retorno a la democracia. A partir de la década de 1980, la democracia se restableció progresivamente en los diferentes estados latinoamericanos, incluyendo nuestro Perú. Este proceso no estuvo exento de dificultades para construir una sociedad realmente democrática. Luego de la convocatoria o del anuncio a la convocatoria a elecciones para 1980, el régimen militar se preparó para dejar el gobierno luego de 12 años de profundas reformas, bajo el amparo de una nueva constitución promulgada en 1979. Fernando Belaúnde Terry, líder de Acción Popular, quien había sido depuesto en 1968 por las Fuerzas Armadas, fue elegido presidente. La democracia en el Perú tendría que enfrentar en esta década varios retos y dificultades. El segundo gobierno de Belaúnde tuvo un amplio respaldo político, pues contaba con la mayoría en el Congreso y con la alianza del Partido Popular Cristiano, conocido como PPC. Además, en las elecciones municipales de 1980 estuvo el mayor número de alcaldías. En segundo lugar quedó la Izquierda Unida. Apenas asumió la presidencia, Belaúnde devolvió los medios de comunicación a sus antiguos dueños y restableció las libertades democráticas. En el ámbito económico, aplicó medidas como el levantamiento de los controles estatales, la eliminación de los subsidios a los alimentos y al petróleo, el fomento a las exportaciones y a las importaciones, el apoyo a la inversión extranjera y el compromiso de seguir pagando la deuda externa. Asimismo, Belaúnde continuó con su proyecto de construcción de carreteras, obras de irrigación y conjuntos habitacionales. En los últimos años de Belaúnde estuvieron asignados por crisis consecutivas que disminuyeron el apoyo popular que tenía el gobierno. El fenómeno del Niño, en 1983, este fenómeno natural originó sequías en el sur del país e inundaciones en varias zonas, las que afectaron la agricultura y el mercado de alimentos. La crisis económica. La crisis económica mundial trajo como consecuencia la caída de los precios en las exportaciones y el incremento de la deuda externa, que se volvió prácticamente impagable. Esta situación deterioró la economía nacional y se manifestó en inflación, baja de la producción, desempleo y hasta subempleo. La crisis de violencia. En 1980, el movimiento terrorista Sendero Luminoso empezó una escalada de violencia y terror que no pudo ser controlada por el Estado en toda la década. La estrategia contrasubversiva de las fuerzas del orden no pudo detener las acciones terroristas y ocasionó que la población civil, en especial los campesinos, se vieran especialmente afectados. Pasado el tiempo, en las elecciones generales de 1985, triunfó por primera vez en la historia peruana el partido aprista. Su candidato, Alan García, se convirtió a los 36 años de edad en el presidente más joven elegido democráticamente en la historia republicana. Su gran capacidad de oratoria le permitió alcanzar un masivo apoyo popular, pues logró convencer al pueblo de que podía acabar con la subversión y superar la crisis económica. Para enfrentar el avance de la subversión, aumentó el presupuesto militar y reorganizó las fuerzas de seguridad, fusionando la Guardia Civil, la Guardia Republicana y la Policía de Investigaciones, e integrando en 1987 a los 3 cuerpos de las Fuerzas Armadas en el Ministerio de Defensa. Esta política le permitió al ejército controlar casi el 40% del territorio nacional a través del establecimiento de comandos político-militares en las zonas declaradas en emergencia. Pero recordemos algo, en la década de 1980, las acciones del terrorismo produjeron uno de los periodos más violentos en la historia del Perú. El retorno a la democracia en nuestro país se inició con la promulgación de una nueva constitución y en 1980 con el restablecimiento del sistema democrático.
En dicho proceso participaron partidos políticos de diversas ideologías y se establecieron las condiciones para el ejercicio democrático de la política. Pero justamente en ese año, el grupo terrorista Sendero Luminoso inició sus actividades porque su objetivo era tratar de destruir ese proceso de democratización. Sendero Luminoso utilizó un discurso de supuesta defensa de los intereses de los más pobres, pero sus acciones, a lo largo del tiempo, demostraron su desprecio por la vida de personas de toda condición. Por ejemplo, es representativa la hazaña con que los senderistas atacaron a las comunidades ashaninkas. En 1984 apareció el grupo terrorista denominado Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, MRTA, ligado a otro sector de la izquierda radical, lo que agudizó aún más la crisis de violencia. El MRTA desplegó sus acciones en varias zonas del país, como en el departamento de San Martín desde 1989, donde se relacionó con el narcotráfico. También realizaron diversas acciones que violaban los derechos humanos, como atentados, asesinatos y secuestros. Su líder principal, Víctor Polay Campos, fue capturado en 1989, pero logró fugar al año siguiente. No obstante, él y varios de los líderes del movimiento revolucionario Tupac Amaru fueron recapturados entre 1991 y 1994. Su accionar desde entonces fue esporádico, salvo la toma de rehenes en la residencia del embajador de Japón en Lima, en diciembre de 1996. Es así que con toda esta información podemos dar fin a esta lección. Espero les haya gustado. Nos vemos la siguiente clase.